hicimos ya de entrada referencia al año. Este 2020 o 2020 es el año del general Manuel Belgrano. Así que Rosario y toda nuestra zona, lugar donde fue creada la bandera, izada la bandera por primera vez, la misma que nos acompaña hasta el día de hoy, con modificaciones obviamente, tiene directa relación con Belgrano. Con gusto y sin más recibo al expresidente del Instituto Belgraniano de Rosario y miembro del Consejo del Instituto Nacional Belgraniano, el doctor Miguel Carrillo. Miguel, ¿cómo está? Gusto recibirlo, ¿eh? Bueno, realmente muy buen día. Estamos aquí compartiendo un tema que nos apasiona a todos los rosarinos, ¿no es así? Sí. El general Manuel Belgrano, su trayectoria, su ejemplo. ¿Belgraniano desde siempre, Miguel? ¿O hubo un momento en el cual la vida lo relacionó con el instituto y se sumó y acá está? Sí, en realidad mi afición propiamente dicha es lo que sea la historia argentina, pero en mi caso particular no fue así, fue casi desde muy pequeño. Pero a mucha gente ve en general Belgrano, se le redicta el mismo sentimiento que ocurre con el tango. Se dice que el tango se aprecia mejor cuando uno ya tiene cierta trayectoria de vida. Ajá. Y a Belgrano en general pasa lo mismo. En cambio San Martín es más para los jóvenes, para la juventud pareciera. Pero últimamente la figura de Belgrano está teniendo una preponderancia notable. Él cuando muere fue reconocido como un verdadero padre de la patria. Hasta el punto que en algún momento dado él dice: no me considero un padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo de ella. Miguel, hay... A mí lo que más me sorprende, pero lo vamos a dejar para más adelante, que en tan solo 6 años y medio de la vida de Belgrano, en los últimos tiempos estuvo enfermo él, son los que centralizan la atención de la historia argentina. Desde el 27 de febrero del 812 hasta su muerte, el 20 de junio del 20, es decir, pasa San Lorenzo, pasa el Ejército del Norte, pasa la relación con San Martín, pasa su retiro. Es decir, es muy poco tiempo para marcar un sello tan fuerte en la historia. Y sin embargo, la personalidad de Belgrano, desde que asume el consulado de Buenos Aires a fines del siglo XVIII, él actúa allí como un funcionario de la corona, como secretario. Sí. Comienza a prefigurar una serie de ideas, de realizaciones que muchas de ellas todavía tienen vigencia en la actualidad. La labor de estadista de Belgrano como secretario del consulado de Buenos Aires no es tan conocida, pero tiene una importancia trascendental que lo figura, se presenta a él como una figura verdaderamente total, integral. La educación que había recibido en Europa, la apertura de mente que implicó su contacto con los principales pensadores de la época, él sabía varios idiomas, pudo hablarlos en su idioma original, le permitieron traer acá al Río de la Plata la idea de progreso, la idea de libertad. Digamos que era una personalidad progresista de aquella época. Miguel, Rosario para Belgrano, ¿es nada más que una circunstancia? No, para nada, para nada. ¿O tuvo algún tipo de ligazón? Porque uno puede imaginar que en tiempo de guerra uno pasa por miles de lugares y en algunos pasa algo, en otros no pasa nada. El río Juramento, yo no imagino. Bueno, y fue jurada la bandera en torno al río Juramento. Bueno, se dio ahí. Es que, a ver, Belgrano viene acá por primera vez a fines de 1810. Iba con una pequeña tropa de alrededor de 200 hombres a llevar la idea de la revolución al Paraguay. Y a lo largo de su camino iba pidiendo apoyo a la población, que se le sumara para justamente conformar una tropa más importante. En Rosario lo siguió el 10% de la población de aquel entonces. Rosario allí en 1810, 1812, contaba con alrededor de 700 vecinos.
El 10% de la población masculina en edad activa lo siguió. Eso está reflejado. ¿700 personas vivían nada más en Rosario? Nada más, nada más. Qué bárbaro. Y después, cuando Belgrano viene a Rosario, en 1812, ve un patriotismo, ve una adhesión a las ideas revolucionarias notable. Entonces podemos decir, sin equivocarnos, que el patriotismo, el entusiasmo patriótico de Rosario fue lo que lo llevó a Belgrano a decir, acá tengo el clima necesario para presentar por primera vez la bandera nacional. ¿Está documentado, Miguel? Disculpe, esta pregunta es muy personal porque yo hice la secundaria en el San Carlos de San Lorenzo, el primer colegio de la patria, el convento, San Martín, están ligados a mis imágenes de adolescente, bueno, y está el presente, obviamente. Qué lindo. ¿Está documentado que Belgrano asistió en más de una oportunidad al convento, a misa, y que tenía una buena relación con los franciscanos? Bueno, de hecho los franciscanos eran todos españoles, pero respetuosos de ese nuevo rumbo que tomaba el Río de la Plata. Y Belgrano dejó encargado unas misas que constan en la documentación que se conserva en el convento de San Lorenzo. Ah, ¿están en el refractario? No sabía. Sí. Están allí anotados. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero un amigo historiador me lo ha certificado. Qué bueno. La otra consulta al respecto. Pasado el tiempo y la documentación y sus escritos y demás, ¿es una circunstancia más de la historia la creación de la bandera o es realmente con una visión de futuro? Sí, Belgrano en esto fue totalmente revolucionario. Impuso el nombre de Libertad e Independencia a las baterías que construye aquí en Rosario. Es un hombre que instala el tema de la independencia en forma prioritaria con respecto a otros próceres de aquel entonces. Y además, agreguemos que Belgrano toma esos colores, blanco y celeste, como un emblema de un nuevo tiempo para la historia de la región. De las cositas que yo leí, que figuran en la página del instituto, hay una que dice que no es casual que haya elegido el azul celeste y el blanco, porque ya lo había hecho en otra oportunidad anterior para hacer cintas que también reflejaran la pertenencia a un sector. A ver, convendría aclarar lo siguiente. La escarapela nacional no surge en la Semana de Mayo. El celeste no se vio durante ese transcurso. La escarapela nacional no surge. De donde la leyenda de French y Beruti no es nada más que eso, una leyenda. Sí. Sin embargo, Belgrano, cuando era secretario del consulado, en un momento dado fue necesario armar corsarios, barcos subvencionados por el consulado para que defendieran el comercio del Río de la Plata contra los portugueses. En aquel entonces elabora una bandera blanca y celeste con el escudo del consulado que también diseñó Belgrano, que era blanco y celeste. A eso agregamos que en 1815 se pinta a Belgrano un cuadro en Londres, estando él presente, donde se lo ve al general sentado, una figura muy conocida este cuadro, y al costado hay una escena de batalla. En esa escena de batalla, en miniatura, está dibujado distintos efectivos militares y un jefe sobre un caballo blanco. Bueno, en esa pequeña miniatura se observan dos banderas, blanca y celeste, en horizontal. De tal manera que, a falta de certificación documental, se entiende que esta pintura verdaderamente es un documento pictórico y nos refleja cuál era la composición de la bandera en 1812. Miguel, ¿le molesta como belgraniano que se lo hayan ninguneado a Belgrano? Yo creo que sin mala fe, pero por el hecho de no ser un ganador. Es decir, ¿quién es el ganador para nosotros de los patriotas? San Martín, que solo Sandre ganó, dio la vuelta. Es más, terminó invicto, jugando local y de visitante, en todo el año. Y Belgrano tuvo que venir a decir a San Martín, che, hacete cargo del Ejército del Norte porque mirá... Y además soportando la vergüenza
de no disponer de dinero para pagar a su médico en la última enfermedad, ¿no es cierto? Después tengo una pregunta Pero, sobre eso. pero no, creo que tenemos que asumir con realismo que Belgrano no fue un ganador, como bien lo destacas. Pero quizás por eso Belgrano nos resulta más cercano a nosotros los argentinos de hoy que el invicto General San Martín. Ah, es fácil sumarse al campeón. No sé si eso, pero nos identificamos más con Belgrano que con San Martín. A lo largo de la vida de la mayoría de nosotros vamos cambiando de roles, vamos cambiando de trabajo, vamos evolucionando en distintos ámbitos. Eso ocurrió con Belgrano. En cambio, San Martín tuvo una decisión desde niño prácticamente de ser militar y de desempeñar en forma cabal ese rol. De manera que la figura de San Martín en la historia argentina es fundamental porque debió ser fundamental. La de Belgrano también es fundamental porque debió ser fundamental. Ahí se hermanan, ahí se unifican. Yo creo que Belgrano es el prócer indicado que nos ejemplifica cómo debemos superar nuestras grietas, nuestras propias contradicciones. Ah, qué bueno para esos tiempos. Era una persona que estaba en permanente lucha consigo mismo para dar lo mejor en cada momento, ya sea como funcionario, ya sea como revolucionario, ideólogo o como militar, donde quizás nunca pensó que iba a terminar. Claro. Una de las cosas que yo leí al margen de lo... es decir, que como datos sueltos y opiniones, es que Belgrano, desde muy joven, detesta el aspecto económico porque, según algún biógrafo de él, sufrió mucho la actuación de su padre como comerciante adinerado y cómo tiró, reventó, quemó toda la plata que tenía hasta quedar en la nada, deudas y demás, y que eso lo influyó de tal manera que él siempre rechazó eso. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, tuvo el problema Domingo Belgrano, su padre, de tener un socio que anduvo en cosas raras, por decir así, y fue imputado de desfalco a la corona española nada menos, y arrastró a Domingo Belgrano, que era una de las fortunas más importantes del Río de la Plata. Sí. Belgrano sufrió eso, la injusticia, que los amigos le dieran la espalda a la familia, y Belgrano sufrió muchas privaciones cuando era estudiante en Europa. Allí empezó a ver la inutilidad de la riqueza más que como lo necesario para todos los días. Entonces, Belgrano advirtió que el poder, que el dinero es una cosa que pasa. De allí entonces que él haya despreciado la riqueza. De hecho, la parte de la herencia que le corresponde a Belgrano no es escasa, pero la invierte muchas veces en compra de remedios, de alimentos, de armamento para el ejército que nunca le fueron reintegrados. Nos acompaña, como dice el título, el doctor Miguel Carrillo Vascari, expresidente del Instituto Belgraniano de Rosario y actual integrante, miembro del Instituto Nacional Belgraniano. Miguel, Belgrano, cuando lo estudié en la secundaria, no quedaba en claro si había sido padre una vez, 2 veces, que había negado a sus hijos, que al último lo reconoció en último momento, que tenía reconocimiento y predilección por la niña. ¿Cuál es la verdad en ese aspecto? Sí, Belgrano fue padre en 2 oportunidades. La primera de una señora Escurra de Buenos Aires, que lo siguió hasta Tucumán. Y este niño nació en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Y esta señora se lo confía a su hermana, que es la mujer de Rosas, y es criado como hijo de Rosas, de tal manera que se llamaba Pedro Rosas. Cuando se acercaba a la mayoría de edad, Rosas lo llama y le confiesa su origen. Desde aquel momento Pedro comenzó a ser llamado
Pedro, Rosas y Belgrano. ¿Por qué no lo reconoció él? Porque existía esta relación que intentaba proteger la honra, hoy diríamos entre comillas, de esta señora Ezcurra. En cuanto a la niña, Manuela Mónica... Usted me está dando a entender que era una madre soltera. Exactamente, para que la sociedad la menospreciara a esta señora, entonces se dio ese acuerdo de familias, por decir así. Y en cuanto a la otra niña, Manuela Mónica, nació de un amorío con una tucumana, y ella era muy pequeñita cuando Belgrano tuvo que volver a Buenos Aires, tendría un año, unos meses más, y Belgrano siempre la recuerda con cariño en su correspondencia como su ahijadita. Justamente para no exponer la honra de esta señora, entonces Belgrano manifiesta en su testamento que él no había tenido descendencia, pero por otro lado confía a su hermano Domingo, que iba a ser su albacea, que velara por la vida y la educación de esta niña, hasta tal punto que unos años después es llevada a Buenos Aires y educada por una hermana del general Belgrano. ¿Y con Pedro qué pasa? Pedro tuvo un desempeño bastante significativo en lo que es la historia de la provincia de Buenos Aires. Fue comandante en el Fortín de Azul, supo participar en distintas acciones, fue juez de paz y tuvo una actuación muy digna. Dejó 16 hijos. ¿Nunca se encuentran Pedro y el general Manuel Belgrano? No hay, al menos no hay registro. No hay ningún tipo de registro. ¿Y él con Manuela, ya crecida Manuela? Sí, tan es así que entre Pedro y Manuela existe una relación muy íntima hasta el punto que se escriben cartas, se visitan y hijos de ambos van a contraer enlace. En cuanto a Belgrano y Manuela Mónica era un bebé, así que... Claro, obvio. No se dio una relación adulta. Qué buen dato esta de las relaciones entre los hijos, ¿no? Sí, se trataban verdaderamente como hermanos. Con la distancia del momento, que no estaba el WhatsApp ni nada por el estilo, que era todo un desafío terrible. El fracaso al frente del Ejército del Norte es el gran fracaso militar, aparentemente, de Belgrano. Él mismo lo toma así, porque hay una carta muy linda que le escribe a San Martín. Yo cambiaría la ecuación. Belgrano no consigue liberar el Alto Perú, pero Belgrano consigue preservar la revolución del Río de la Plata a partir de sus triunfos en Salta y en Tucumán. Si no se hubiera dado el triunfo de Tucumán, los realistas hubieran seguido avanzando y hubieran sojuzgado a sangre y fuego al Buenos Aires y saqueado todas las ciudades en ese camino, como había ocurrido en el Alto Perú. El triunfo de Tucumán y su posterior ratificación en Salta es lo que salva la revolución en el Río de la Plata, le hace Argentina, y es la que nos permite mantener incólume la independencia. Todos los otros pueblos americanos sufrieron una reacción española. En cambio, gracias al triunfo de Tucumán, reitero, el gran éxito de Belgrano, ratificado en Salta, se mantiene una continuidad del régimen de libertad en nuestra zona. Miguel, si uno habla de encuentros, vamos a suponer que con los chicos, no sé, con Pablito, con Fernando, con los chicos que están dirigiendo y que nos acompañan día a día en la distinta programación, uno habla de historia, y siempre surge, che, ¿qué habrán hablado San Martín y Bolívar? Pero no, escuchame, Andrés, vos que siempre entrevistás gente, no hay uno que diga si hay un documento que una vez Bolívar dijo que la charla, pero de Yatacto, de Belgrano y San Martín. A ver, una coincidencia perfecta entre los dos. Aunque no se conocían personalmente, ya se mandaban cartas uno a otro. Los dos tuvieron bien en claro cuál era el proyecto de libertad para América, hasta tal punto que
actúan en forma prácticamente paralela, complementaria. Belgrano tenía bien en claro que su misión era permanecer en el norte a manera de amenaza sobre los realistas para aferrar esas tropas e impedir que fueran a Chile a combatir a San Martín. De tal manera que el pensamiento militar y además el pensamiento ideológico de ambos es plenamente coincidente, notablemente coincidente. Después de haber leído todo lo que imagino, muy levemente, ha leído usted, Miguel, ¿cómo explica que en tantos años de historia y demás, esos 6 años y medio desde San Lorenzo hasta la muerte de Belgrano hayan tenido tanta trascendencia para sellar a fuego y el centro de la historia argentina y de gran parte de América, ¿no? Sin menospreciar a Bolívar, que es todo un tema. Bueno, podemos repasar. Belgrano, uno de los factotums de la Revolución de Mayo. Buenos Aires, 1910. Bueno, Belgrano protagoniza la expedición al Paraguay y extiende la idea de libertad en aquel país. Belgrano va a Uruguay y cuando es relevado, en la población entera pide que se lo mantenga en su posición. Belgrano va al norte y con un ejército prácticamente destruido, genera ese entusiasmo en los jujeños que posibilita el éxodo. Es decir, que abandonaran todo para seguir al ejército hasta Tucumán, dejando tierra arrasada. ¿Qué pueblo responde así a una persona que no lo comprende, que no lo contiene? Triunfa en Tucumán, triunfa en Salta, lleva la idea de independencia al Alto Perú, fracasa en lo militar, pero su actuación en lo ideológico es fundamental y deja sembrada la semilla de la independencia de lo que hoy es Bolivia. ¿Era un hombre débil, Belgrano, un hombre enfermizo? Porque hay una parte que yo recuerdo, perdóneme Miguel, que él pasa por una posta, no sé de dónde, y que el jefe de posta deja escrito que lo que le había sorprendido de Belgrano, creo que era coronel. Ah, otra coincidencia. Tanto San Martín en San Lorenzo como Belgrano en Rosario son los dos coroneles. Exacto. Con ese grado. Exacto. Perdón, era un dato que había preparado para comentarlo. Le decía, el jefe de posta deja sentado que lo que más le había sorprendido era cómo un hombre de imagen tan débil puede llevar adelante un ejército. Un hombre de piel casi transparente, blanco. Así dice. Sí, su contextura era más bien débil y su salud muy mala. Su autopsia, que se le realiza después de muerto, determina que debe haber sufrido sin duda de Chagas, sufría de sífilis y otra serie de problemas renales, por ejemplo, que condicionaron toda su vida, y además sufría unas fiebres alternantes que lo postraban, que lo dejaban totalmente debilitado por su altísima temperatura. ¿Muere consciente efectivamente Belgrano? Sí. Lo que es pasmoso en Belgrano es, pese a su debilidad física, la voluntad que tenía que lo llevó a sobrellevar todas estas penurias. Se dice que Belgrano dormía muy pocas horas al día, entre 3 y 4 horas, y se la pasaba trabajando, recorriendo los campamentos, trabajando justamente en todo lo que sea sus ocupaciones propias de las distintas responsabilidades que tuvo, lo cual indica una voluntad verdaderamente asombrosa. Miguel, una generosidad, diría yo, porque cuando uno es débil y se brinda tanto, eso implica una generosidad por la misión que está cumpliendo, un compromiso. San Martín lo tenía a Godoy Cruz y a otros muy cercanos que hablaron por él y con los cuales tenía correspondencia casi permanente. Es más, cuando va a buscar a su hija al puerto de Buenos Aires, él no puede ir por razones de seguridad y manda a otra persona de su extrema confianza. ¿Quién es el amigo de Belgrano? Bueno, o el biógrafo de Belgrano cercano, no posterior. Un escocés, el doctor Redhead, que es el que lo asiste durante toda su vida, fue muy amigo de Teodoro Sánchez de Bustamante,
uno de los congresales de Buenos Aires, que fue auditor en el Ejército del Norte. Fue muy amigo también de un varón austríaco que lo acompañó en las campañas del norte. Fue muy amigo también de su ayudante, era Helguera, un joven, un tucumano, y también tuvo una consideración muy especial para con la Madrid y para con Paz. Pero otro gran amigo que podemos mencionar es el general Güemes, con el cual mantuvo terribles diferencias en su momento, pero finalmente coinciden e intercambian entre sí más de 150 cartas. Miguel, quedamos que teníamos un tiempo que parecía demasiado largo. Es una pena que haya resultado tan corto. Y sí es un gusto que nos haya acompañado. Yo sé que este año vienen muy movidos para ustedes y que en cada escuela, en cada lugar donde den una charla, puedan transmitir esto que ha conseguido transmitirme. Bueno, tenemos preparadas varias acciones a lo largo del año, incluso la visita de un descendiente directo del general Belgrano. Ah, el presidente del Instituto Nacional se llama Manuel Belgrano también. Exacto, es descendiente directo, digamos de una niña hija de la hermana de la hija de Belgrano, sí. Y de un hijo del hijo de Belgrano, se casan entre ellos, son apellido Belgrano, y de ellos desciende el Manuel Belgrano del que estamos hablando. Qué bueno. Miguel, Así muchísimas gracias por venir. Bueno, compartiendo sobre el general Manuel Belgrano, una personalidad que es tan íntima para todos los argentinos. Muchísimas gracias, señor. A ustedes. Gracias. Espero que haya estado cómodo. Por supuesto. Muchas gracias. Señores, ya seguimos, pero vamos a cerrar con lo que fue el centro hace algunos días, porque el 27 de febrero fue el día en el cual se enarbola, se conoce por primera vez, da luz, sale a luz, toma vida nuestra bandera. Esto es parte de lo que el noticiero difundía.